Crecí en una ciudad grande durante los años 70, cuando todo funcionaba de una manera muy distinta a la actual. En aquel entonces, comunicarse con alguien requería paciencia. El teléfono era un lujo que no siempre estaba disponible, el correo tardaba días en llegar y el telegrama se utilizaba solo en situaciones urgentes. La radio y la televisión eran nuestras principales fuentes de entretenimiento, mientras que el periódico impreso era la única ventana hacia lo que ocurría fuera de nuestra ciudad. Hoy, cuando observo a mis nietos, noto un cambio difícil de ignorar. Viven conectados a dispositivos que dominan con una naturalidad sorprendente. Desde esas pantallas tienen acceso a información casi ilimitada, pero rara vez se detienen a profundizar en ella. Prefieren versiones breves, explicaciones simplificadas que consumen sin cuestionar. No quiero sonar como alguien que rechaza los tiempos modernos, pero sí me inquieta que muchos jóvenes ignoren conocimientos básicos que podrían serles útiles en situaciones críticas. Lo que me llevó a escribir esto no es una simple reflexión generacional. Hay algo más. Algo que ocurrió cuando yo tenía apenas 12 años en el lugar donde vivía con mi familia, la privada Centinela. No era una vecindad común. A diferencia de los edificios con departamentos compartidos, allí cada familia tenía su propia casa. Eran viviendas pequeñas, alineadas a lo largo de una calle cerrada, diseñadas para lo que en aquel momento comenzaba a llamarse clase media. No éramos ricos, pero tampoco nos considerábamos pobres. Vivíamos con lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y darnos algunos gustos. En total, habitábamos 6 familias. Todos nos conocíamos. Los niños jugábamos juntos, los adultos conversaban en las tardes y había una sensación constante de cercanía. En ese ambiente llegó la familia Olave, los últimos en instalarse en la privada. Y con el tiempo, los primeros en desaparecer. Facundo, el padre, era un hombre trabajador. Regina, su esposa, se encargaba del hogar y de sus hijos. Ana, la mayor, y Ramsés, el menor. Desde su llegada se integraron con facilidad. Eran amables, atentos y transmitían una energía que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. Aún recuerdo la última vez que los vi a todos juntos en el jardín central. Reían, hablaban de planes y su entusiasmo parecía contagiarlo todo. Nadie habría imaginado lo que vendría después. Todo comenzó con una llamada. Una tarde, mientras Regina preparaba la comida, el teléfono sonó. Contestó sin darle importancia, pero al poco tiempo su expresión cambió. Del otro lado de la línea, una mujer aseguraba llamar desde una importante televisora. Preguntaba por Facundo. Tenían, según dijo, una noticia relevante que debía comunicarse a toda la familia reunida. Regina explicó que su esposo regresaría a casa a las 6 de la tarde. En ese momento, no todos estaban presentes. La mujer, con un tono más serio, respondió que entonces volverían a llamar más tarde. Sin más explicaciones, colgó. Pasaron 2 días sin noticias. La expectativa comenzó a crecer, sobre todo entre los niños. Apenas salían a jugar. Permanecían cerca del teléfono, atentos a cualquier sonido. Entre los vecinos, aunque nadie lo decía abiertamente, todos pensábamos en lo mismo. Existía en esa época un programa de televisión muy popular, el Gran Premio de los 64,000 pesos. Era un concurso donde los participantes respondían preguntas de cultura general hasta llegar a una ronda final que ofrecía un premio considerable para la época. Sin embargo, por superstición, nadie se atrevía a mencionarlo. Existía la creencia de que nombrar algo antes de que ocurriera podía arruinarlo. La llamada llegó al tercer día. Esta vez, Facundo estaba en casa. Contestó de inmediato con la seguridad de quien espera una buena noticia. Durante unos segundos, su rostro reflejó emoción, pero luego cambió. No era lo que imaginaba. No se trataba del famoso concurso. La invitación era para algo distinto, un nuevo programa de televisión, aún en desarrollo. Según le explicaron, sería más ambicioso, con premios superiores y dinámicas variadas que incluirían conocimientos, canto, baile y pruebas físicas. Aseguraban que todas las familias participantes ganarían algo. Además, el proyecto contaba con el respaldo de grandes marcas y, según dijeron, incluso del gobierno federal. Pero lo que más llamó la atención no fue eso. La grabación se realizaría en Acapulco.
Durante una semana completa, las familias seleccionadas se hospedarían en uno de los mejores hoteles del puerto. Todos los gastos estarían cubiertos: transporte, alimentación, vestuario. Serían parte de los primeros episodios del programa. Había una condición: absoluto silencio. No podían hablar con nadie sobre los detalles. La mujer al teléfono insistió en que cualquier filtración podría provocar la cancelación del proyecto. El secreto, dijo, era fundamental. Volverían a llamar en 2 días para confirmar su participación y explicar la logística. La emoción en la casa de los Olave era evidente. Aunque no era el concurso que esperaban, la propuesta superaba cualquier expectativa. Un viaje todo pagado, la posibilidad de aparecer en televisión, la promesa de premios. Después de confirmar su asistencia, recibieron instrucciones más precisas. No debían llevar equipaje. La ropa sería proporcionada por patrocinadores. El transporte estaría a cargo de la televisora. Incluso el hotel cubriría todos sus gastos. Debían estar listos a las 3 de la madrugada en la calle principal de la privada. Un automóvil con insignias oficiales pasaría por ellos. Una semana después regresarían al mismo lugar. Regina no logró guardar el secreto. Se lo contó a su mejor amiga, Maritza, una de las vecinas más cercanas. Le habló con entusiasmo de cada detalle, de lo que les habían prometido, de lo increíble que parecía todo. Maritza escuchó sin interrumpir, aunque había algo en esa historia que no terminaba de encajar. Las condiciones eran extrañas: no llevar nada, no salir del hotel, no decirle a nadie a dónde iban. Todo organizado por una entidad que mencionaba al gobierno, pero sin documentos visibles. Aún así, nadie quiso cuestionarlo. El día antes del viaje, Ana pasó por mi casa. Hablaba sin parar sobre lo que esperaba encontrar en el mar. Prometió traer conchas para decorar la pecera donde teníamos unas tortugas. Incluso mencionó la idea de llevarse una bata del hotel como recuerdo. Era difícil no contagiarse de su entusiasmo. Esa fue la última vez que la vi. Salieron de madrugada, tal como se les indicó. Ningún vecino se levantó para despedirlos. Era un día entre semana y la hora no ayudaba. Ellos tampoco quisieron molestar a nadie. En la escuela, los niños tenían permiso por tratarse de un viaje familiar. Sin embargo, nunca dijeron a dónde iban. A sus parientes les dieron versiones distintas. Querían sorprenderlos cuando aparecieran en televisión. Antes de irse, Regina dejó su llave a Maritza. Le pidió que cuidara la casa, que regara las plantas, que mantuviera todo en orden hasta su regreso. También prometió llamarla en cuanto llegaran al hotel. Nunca lo hizo. Y si en aquel entonces hubiéramos tenido acceso a la información que hoy existe, tal vez alguien habría notado las señales a tiempo. Durante el primer día no hubo noticias. Nadie se alarmó. Era lógico pensar que la familia estaría ocupada recibiendo indicaciones, instalándose en el hotel o participando en las primeras actividades del programa. Seguramente terminarían agotados y llamarían al día siguiente. Pero el segundo día transcurrió igual. Para el tercero, la inquietud comenzó a crecer, sobre todo en Maritza. Algo no encajaba. No era propio de Regina dejar pasar tanto tiempo sin comunicarse, mucho menos con alguien en quien confiaba tanto. Los vecinos intentaron tranquilizarla. «Marca al hotel», le sugerían. «Tú sabes dónde se iban a quedar. Pregunta por Facundo. Diles que la reservación está a su nombre». Maritza dudó al principio, pero recordaba bien la tarjeta que Regina le había mostrado antes de irse. Allí estaban anotados el número de reservación, un código y los nombres de todos los integrantes de la familia. Según le habían explicado, no necesitaban nada más que proporcionar esos datos en la recepción. «Están en Acapulco», pensaban algunos. «Es normal que se olviden de todo estando allá». Sin embargo, había una sensación difícil de ignorar. Algo que no podía explicarse con lógica. El cuarto día, Maritza decidió llamar. Esperó varios tonos antes de que un joven atendiera en la recepción del hotel. Le explicó que buscaba a la familia Olave, que tenían una reservación a nombre de Facundo, que habían llegado días atrás. La respuesta fue inmediata. No había ningún registro. No solo eso, tampoco existía una reservación con ese nombre, ni con el de Regina, ni con el de sus hijos. De hecho, durante esa semana no tenían registrada ninguna familia de 5 personas con características similares. Maritza insistió, repitió los datos, leyó el código.
Nada. Esa respuesta cambió todo. Esa misma noche reunió a varios vecinos y les contó lo que sabía. Por primera vez mencionó las condiciones extrañas del viaje, las reglas poco claras, la insistencia en el secreto. Decidieron entrar a la casa de los Olave. No lo hicieron por curiosidad, sino por necesidad. Buscaban cualquier pista, una carta, otro número, algo que indicara dónde podían estar. Pero lo que encontraron fue peor. La casa estaba intacta. Y al mismo tiempo no. Las pertenencias seguían allí. Ropa, bolsos, objetos personales. Incluso había dinero a la vista. Una cantidad considerable que nadie habría dejado si pensara ausentarse varios días. Pero el orden habitual no estaba. Había señales de prisa. Cepillos de dientes fuera de lugar, vasos con restos de leche ya echada a perder, una toalla mal acomodada en el baño. Detalles pequeños, pero extraños en alguien tan meticulosa como Regina. Parecía que habían salido de repente, sin terminar lo que estaban haciendo. Para el quinto día, la preocupación ya era general. Los adultos intentaban mantener la calma frente a los niños, pero era imposible ocultarlo todo. Fragmentos de conversaciones, gestos tensos, silencios prolongados, todo comenzaba a filtrarse. Yo tenía la edad suficiente para notar que algo no estaba bien, aunque no alcanzaba a comprender la magnitud. Conceptos como secuestro o desaparición apenas existían en mi mundo. Vivíamos con la idea de que esas cosas ocurrían lejos, en otros lugares, a otras personas, no a nosotros. Los vecinos contactaron a los familiares de los Olave. Al principio no les revelaron sus sospechas, querían saber si tenían información adicional, pero pronto descubrieron que sabían incluso menos. Entonces les contaron todo. La reacción fue inmediata. El hermano de Facundo se molestó al enterarse de que habían guardado silencio durante días. Sin perder tiempo, acudió a las autoridades. Lo que encontró no fue alivio. Nadie tenía información sobre el supuesto programa. En la televisora que habían mencionado no existía ningún proyecto similar. Ningún ejecutivo, productor o empleado sabía algo al respecto. Tampoco había planes para lanzar un concurso que compitiera con los formatos ya establecidos. La mención del gobierno resultó igual de vacía. Ninguna dependencia reconocía participación en algo así. Fue entonces cuando se inició formalmente una investigación por la desaparición de la familia. Recuerdo cómo interrogaron a todos, adultos, vecinos, incluso a nosotros los niños. Querían cualquier detalle por insignificante que pareciera, pero no había mucho que decir. El hotel entregó registros, comprobantes, listas de huéspedes. Nada indicaba que los Olave hubieran llegado. El número telefónico desde el que se hicieron las llamadas no pudo rastrearse con precisión. Las descripciones del vehículo que supuestamente los recogió eran vagas. Se desplegó un operativo amplio. Utilizaron perros entrenados para seguir rastros a partir de la ropa de la familia. Revisaron distintas zonas de la ciudad. La búsqueda se extendió a otros estados: Guerrero, Morelos, el entonces Distrito Federal. Incluso helicópteros sobrevolaron áreas extensas, todo sin resultado. No había antecedentes de un caso similar. Nadie había reportado algo con ese mismo patrón. Era como si se tratara de algo completamente nuevo, o de algo que nunca había salido a la luz. Los días pasaron sin avances, hasta que llegó una llamada. El hermano de Facundo fue quien la recibió. Reconoció la voz de inmediato. Era él. Sonaba alterado. No dio explicaciones claras. Solo pidió que dejaran de buscarlo. Dijo que los niños estaban bien, que no insistieran más. Y luego la comunicación se cortó. A pesar de eso, la investigación no podía detenerse. Un caso así debía seguir su curso. Sin embargo, algo cambió. La familia dejó de presionar. Con el tiempo comenzaron a recibir más llamadas. Esta vez no eran súplicas, sino advertencias. Voces desconocidas que exigían silencio, que sugerían consecuencias si continuaban indagando. Entre los vecinos, la búsqueda continuó por iniciativa propia. Maritza intentó difundir el caso en estaciones de radio. Llamaba una y otra vez, intentando que alguien mencionara la desaparición al aire. Pero cada vez que comenzaba a explicar, la comunicación se interrumpía. Nunca lograron transmitir su mensaje. También reunieron dinero para publicar un anuncio en un periódico de circulación nacional. Pagaron el espacio, entregaron la información. El anuncio jamás apareció.
Poco a poco, la situación tomó un rumbo distinto. Personas desconocidas llegaron a la casa de los Olave. Aseguraban tener órdenes para retirar todo: muebles, ropa, electrodomésticos. Todo fue sacado. Decían que se trataba de un embargo. Según ellos, la familia tenía deudas importantes con el banco. Otras instituciones comenzaron a reforzar esa versión: la compañía de luz, la del agua, incluso algunas dependencias gubernamentales. La historia que empezaron a construir era clara. Facundo había cometido fraudes, había acumulado deudas y había huido antes de enfrentar las consecuencias. Pero quienes lo conocíamos sabíamos que eso no tenía sentido. Aún así, esa versión terminó imponiéndose. El caso fue archivado. La explicación oficial apuntaba a una fuga planeada, a una desaparición voluntaria disfrazada de secuestro. Con el tiempo, la privada cambió. Las familias se fueron, las casas se deterioraron, incluso el nombre del lugar desapareció. Años después regresé. La calle ya no era la misma. Las construcciones mostraban el paso del tiempo. Algunas estaban abandonadas, otras modificadas. Caminé hasta la entrada y la vi. Una mujer estaba sentada en el suelo. Su aspecto era difícil de describir sin incomodar. Tenía la piel marcada, el cabello enredado, la ropa desgastada. Parecía haber vivido mucho tiempo en la calle. Cuando me acerqué, levantó la mirada. Había algo en sus ojos. No dijo nada. Se quitó lo que llevaba puesto y lo dejó frente a mí, como si quisiera ofrecerlo o simplemente deshacerse de ello. No entendí su intención. Tampoco quise acercarme demasiado. Entré a la casa donde crecí. Había vuelto para recoger las últimas pertenencias antes de venderla. Tras la muerte de mis padres, ya no tenía sentido conservarla. Mientras recorría los cuartos, los recuerdos aparecieron uno tras otro. Al salir miré hacia la casa de los Olave. Entonces lo noté. Aquella mujer, había algo en su rostro, una forma de mirar que me resultaba familiar. Algo que no lograba encajar del todo, pero que despertaba una asociación inmediata. Pensé en Ana, en sus ojos claros, en su expresión curiosa, en su manera de hablar sin detenerse. Volví a buscar a la mujer. Ya no estaba. En su lugar, sobre el suelo, quedó la prenda que había dejado. La recogí. No era un abrigo, era una bata de baño. Tenía bordado el nombre de un hotel, el mismo donde, según dijeron, pasarían las mejores vacaciones de su vida.